Amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este debate público. Estamos transmitiendo este debate y este análisis de los acontecimientos en momentos en que todavía no tenemos la certeza del desenlace de la votación en el Pleno del Senado de la República sobre la reforma constitucional al Poder Judicial. Pero de lo que sí tenemos mucha certeza es de que este mes de septiembre ha iniciado muy intensamente y que también hay una disputa por la percepción de los ciudadanos, aunque la gran mayoría de los que han sido consultados vía encuestas, vía sondeos, vía la calle y por supuesto la vía electoral, en donde hay una enorme mayoría de mexicanos que votaron a favor del Plan C, lo que estamos ciertos es que hay una disputa sobre todo de responsabilizar y de inventar una serie de cosas donde están señalando al gobierno federal, a la fuerza mayoritaria de la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia, que está conformada por Morena, PT y Verde, para supuestamente presionar con dinero, presionar con órdenes de aprehensión, presionar con múltiples amagos, ninguno de ellos confirmado, por cierto, a los senadores de la coalición opositora, del bloque del PAN, PRI y MC, para que no sume alguno de sus votos a la mayoría y se logre la mayoría calificada, los 86 votos, y se apruebe por completo la reforma constitucional al Poder Judicial. Pero del otro lado, lo que sí estamos observando y sí está documentado todos los días y desde antes de que empezara este mes, es la intensa presión de Estados Unidos a través de su embajador, del Consejo Coordinador Empresarial a través de su dirigencia y de sus comunicados, de la Conferencia Episcopal Mexicana a través de sus obispos, de legisladores y legisladoras del PAN, básicamente del PAN y algunos del MC, que inventan presiones o que simple y sencillamente están llamando a linchar a quienes en su derecho voten a favor de la reforma al Poder Judicial. Aquí vamos a ver un video que se volvió viral porque precisamente el descaro de esta senadora, de lo único que nos está hablando es del talante fascista, del talante represivo de la derecha contra la derecha misma. Esto es lo más importante y lo más curioso de estos episodios. Se están peleando entre ellos y están sacando un talante autoritario muy preocupante en contra de ellos mismos. Vamos a ver este video. Es como para que al güey que vote en contra lo linchen al pendejo. Es en serio. Así como es y así como soy yo, de mal hablada, que lo agarren a chingadazos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma. Eso ocupamos, gente. De ese talante y de eso estamos hablando. Eso es lo que están diciendo en público. Imagínense lo que dicen en privado. En el marco también de una mayoría de ministros de la Suprema Corte, alrededor de 7, 8, que están acuerpando a la ministra presidenta Norma Piña, que ahora sí sale a marchar, sale a declarar, de última hora presenta una iniciativa, una propuesta alterna, después de que pasaron más de 7 meses, porque desde febrero de este año se conoce la iniciativa de reforma al Poder Judicial. En fin, un caldo de cultivo muy preocupante. ¿Cómo lo ves, querida Azul Alzaga? Pues creo que hay varios elementos. El tema del autoritarismo, el talante autoritario que ahora estamos viendo y del que hablabas, creo que siempre está presente, pero que queda un poco debajo de la mesa siempre que puedan las oligarquías de aquí o de cualquier lugar
pactar, negociar, que no se vean afectados en lo profundo sus intereses. En el momento en que eso ya no es posible, entonces pasan a un otro nivel, que es un poco lo que estamos viendo y es un proceso en el que se han descarado muchas personalidades que siempre han querido pasar por demócratas y por otras cosas. Creo que estamos en un momento, por otro lado, en donde a falta de poder hacer uso de argumentos para hablar justamente del fondo de lo que está detrás de esta reforma al Poder Judicial, ¿no? O sea, se han quedado sin argumentos, porque ya no pueden hablar de que están defendiendo una carrera judicial, cuando lo que vemos es 60% de quienes participan en el Poder Judicial que están dentro de una red de nepotismo, ¿no? De que sus familiares están allá adentro, entonces, ¿cuál carrera judicial? Ya no pueden hablar de un autoritarismo a la hora de elegir a ministros, jueces y magistrados, porque en realidad lo que ahora se está presentando en la reforma es que se abra a la población tanto el voto como también la posibilidad de que entren más personas como aspirantes a esos cargos, a diferencia de lo que hoy se tiene, en donde desde las cúpulas se eligen y donde el presidente o la presidenta y el Senado pues son los que eligen realmente, digamos. Se han ido quedando como sin instrumentos narrativos, argumentativos, y entonces pasa esto, que es una cosa que hace mucho también la oposición, y lo vimos en las campañas electorales y en estos meses recientes, de decir, si ya no tengo argumento, entonces vamos a cambiar el foco de atención para hablar de otra cosa que nos vuelva a remitir a lo mismo, ¿no? Si quiero hablar de autoritarismo, entonces, bueno, ya no lo puedo hacer en función de la reforma judicial, pero vamos a hacerlo en función de todo este relato que estamos construyendo de que nos están queriendo presionar para no votar a favor de la reforma. Entonces creo que un poco lo que estamos viendo es eso, en un momento en donde, por otro lado, estamos viviendo un momento histórico, claro, de una posibilidad de transformación histórica, inédita, y que vale la pena mucho que se esté viviendo. Querida Luisa, ¿cómo ves tú este momento y este tipo de acusaciones junto con lo que decía Azul? Sí, me parece, iría en el mismo sentido, la verdad, como difícil agregar algo más. El problema es que justo se quejan de que no se les ha escuchado lo suficiente, y cuando vemos lo que tienen que decir en videos como ese, pues encuentra sentido, ¿no? Creo que justamente el argumento de la oposición ha ido evolucionando en función del momento político, pero si uno se detiene a ver el bloque que está proponiendo la reforma y el bloque opositor, de un lado es muy claro lo que se está buscando, que es la transformación, que todavía tiene muchas definiciones por hacerse, sin duda, de un poder que no ha logrado su función medular, que es traerle justicia a este país. Y otro bloque opositor del que no tenemos mucha claridad exactamente qué quiere, porque no se han podido articular ni siquiera en sus liderazgos líneas comunicativas que hagan sentido. Primero es que sí queremos una reforma, pero esta reforma no resuelve el problema, con lo cual el saque de reforma está de acuerdo. La propia senadora, que será la futura consejera jurídica, ha dicho, efectivamente, este es un primer paso, hay que reformar las fiscalías, hay que hablar de las policías, hay que problematizar quizá ¿de quién hablas? ¿De Ernestina Godoy? De Ernestina Godoy, sí. Pero nunca esas reformas quedan así en la Constitución. La Constitución es para grandes ideas y a partir de ahí se desprenden otro tipo de discusiones que complementan la esencia, digamos, ¿no? Entonces, claro, se hace una reforma constitucional y luego vendrán un montón de otras reformas que le den el detalle a lo que tendrá que ser esta transformación. La oposición en otros momentos dice es que para la gente va a ser muy complejo decidir, y eso lo señalaba Andrea Chávez en la discusión de comisiones. Es muy difícil entre tantos nombres, pero si se hace un mecanismo para acotar los nombres también está mal, porque entonces el filtro no es suficiente, ¿no? Si se va a respetar la carrera judicial para que tengan privilegio a la hora de concursar, entonces también está mal. Como que se ha tratado, creo yo, se han tratado de poner sobre la mesa las coincidencias que hay en cuanto al diagnóstico, de cualquier forma no es suficiente. Y cuando ya no es suficiente responder a esas demandas, uno sospecha que lo que hay de interés para seguirse quejando es otra cosa. Y lo que nos demuestra la historia justamente de estos opositores es que a veces no necesariamente defienden los intereses públicos por los que dicen estar pugnando. Y el claro ejemplo son las últimas reformas estructurales que vivimos en el sexenio pasado. Eran reformas privatizadoras, reformas hoy llevadas al banquillo por la posibilidad de que hayan sido aprobadas vía moches y cuyos ganadores hoy no tenemos duda, ¿no? O sea, son las empresas extranjeras, el magisterio perdió para que ciertos grupos empresariales se privilegiaran. Entonces, con ese antecedente, la oposición dice estar defendiendo el interés público sin poderlo articular. Y a mí ahí es donde me parece que se quedan sin argumentos y sobre todo sin
sin la defensa de que de verdad están velando por los intereses de la gente, ¿no? Sin una alternativa. Yo quiero plantearles esto, Emerson, ahorita nos compartirás tu análisis, pero por primera vez estamos viendo a una oposición al gobierno o a la fuerza mayoritaria, a diferencia de lo que ocurría cuando López Obrador era oposición, desarticulada completamente e intervenida. Para empezar, tenemos a los dos principales partidos opositores, PRI y PAN, con dirigencias débiles, francamente débiles. El día de hoy, el Tribunal Electoral acaba de dar un mazazo al intento de reelección de Alito Moreno. El INE. Perdón, el Todavía INE, está el la INE, que comisión de todavía tiene que prerrogativas. pasar al tribunal. Al Consejo General. Y por otro lado, vemos a Marco Cortés. Pues no sé cómo caracterizar a Marco Cortés sin ser irónico. Este nuevo talento frustrado del panismo que proviene del mundo cristero, ¿no? O sea, proviene de esta franja donde la fuerza del PAN históricamente ha sido muy fuerte, pero que dice barbaridades, como lo vimos en la sesión de comisiones del Senado, donde él está justificando que firmó un acuerdo con el PRI de Coahuila para repartirse las magistraturas del Poder Judicial local y también las notarías. Entonces, ¿con qué autoridad moral puede el dirigente nacional del PAN decir que elegir a los ministros, jueces y magistrados es ilegal si él está firmando y firmó un convenio que además lo dio a conocer, no en el momento que firmó, sino en el momento en que le quiso reprochar al PRI, su aliado, de que no cumplieron? Por otro lado, tienes un movimiento ciudadano absolutamente carente de liderazgo, perdido en la brújula, el excandidato presidencial Jorge Maínez mintiendo descaradamente de que el gobierno de Campeche supuestamente ordenó la aprehensión de un senador, cosa que no puede suceder porque además tienen fuero, hay que pasar por un procedimiento de juicio político, en fin, inventando. Pero por otro lado, tú tienes a quien de facto se ha presentado y le gusta presentarse como el jefe de facto de la oposición, que es Claudio X González, llorando porque no encuentran a Miguel Ángel Yunes. Y por otro lado, tienes a todos los comentaristas de la comentocracia decadente, en lugar de hacer análisis, están insultando. Joaquín López Dóriga ya perdió la razón. Carlos Marín, por otro lado, dice barbaridades. Ciro Gómez Leiva están ahora con el número 43, que además me parece profundamente perverso, estar resignificando este número que tiene una connotación trágica en la historia reciente del país para hacer un juego de presión a los senadores. Esto es lo que me parece terrible, que no haya un liderazgo claro o una voz, porque además también han querido encumbrar a la ministra Norma Piña como la lideresa, la causa de esta batalla, cuando en realidad la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia no ha tenido ni los argumentos, ni la capacidad política, ni la capacidad legislativa, ni mucho menos la inteligencia social para poder transmitir que realmente ellos están comprometidos por una reforma del Poder Judicial. No sé cómo lo veas después de este rollo. No, yo Amplio creo rollo. que incluso en este espacio, pues hace semanas hablábamos, sobre todo, digamos que postelectoral, después de junio, hablábamos del derrumbe o digamos que un poco ante la posibilidad de un nuevo sistema de partidos, ¿no? Aquí lo planteábamos alguna vez. Y creo que el derrumbe del sistema de partidos no solo se traduce en malas marcas políticas o en dirigencias cuestionadas, desprestigiadas. Se traduce en que esos partidos políticos son vehículos para acceder al poder y el poder, digamos que en términos de representación popular, son en escaños y en asientos en el Congreso. Sí. O sea, no solamente el poder se ejerce desde los respectivos entes, o sea, en Insurgentes Norte del PRI o en Eje 5 del Partido de Acción Nacional, no solo son cascarones de poder político, sino que eso se traduce en una realidad, que son los espacios en el Congreso.
¿Y a quiénes mandaron al Congreso estos personajes? Se mandaron a sí mismos. El mismo Marco Cortés que ya mencionaba, Alito Moreno, Manlio Fabio Beltrones, estamos hablando de Lili Téllez, o sea, personajes que creo que difícilmente, digamos que pueden vender la narrativa de ser una oposición responsable, crítica, constructiva, como se le quiera poner el adjetivo. Simplemente no pueden ser unos legisladores medianamente serios también, ¿no? O sea... Perdón que te interrumpa. ¿Conoces tú o habías oído hablar de esta senadora panista que con un desparpajo dice que hay que mandar a Pampa con Picayelo al que vote en contra? Sí, no, la verdad es que yo no lo ubicaba a la senadora, ¿no? Digo, desde luego Ricardo Anaya, pues es el rostro más visible. O sea, tal es la crisis de la oposición que cuando escuchamos hablar a Ricardo Anaya en comisiones en el Pleno, pues hasta parece, digamos que afable, listo, al lado de Marco Cortés y Luis Donaldo Colosio, ¿no? O sea, creo que de ese tamaño es la crisis de la oposición, pero creo que también la reforma judicial, o sea, un poco regresándonos, la reforma judicial sí está cuestionando y poniendo en jaque los acuerdos y las complicidades de los mismos partidos políticos con el Poder Judicial, ¿no? O sea, se está colapsando estos acuerdos y complicidades, y yo creo que justamente, pues, una manera de atrincherarse, ¿no? Pues es literal secuestrándose y atacándose. Alejandro Moreno secuestró a su bancada, ¿no? En el Senado de la República, y les hizo firmar su solicitud de licencia por si a alguien se le iba, ¿no? O sea, realmente actúan pues como son caciques de una parcela de poder, y pues desde luego dejan de lado las causas, las ideas, la discusión parlamentaria. O sea, digamos que está dinamitada la oposición. Pero su propia responsabilidad, Emerson. A ver, ¿quién designó a Miguel Ángel Yunes Márquez, Exacto, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, dos pares de pillos, históricamente confirmado, con su gobierno en Boca del Río, Veracruz, con su gobierno en el estado de Veracruz, en el caso de Miguel Ángel Yunes, con sus relaciones conflictivas con el Bester Gordillo, de traición y con su intervención en el ISSSTE? ¿Quién los nombró candidatos? ¿Andrés Manuel López Obrador o Marco Cortés? Entonces, ¿de qué se espanta Marco Cortés de que ahora no localicen a Miguel Ángel Yunes? Porque parecería que la República no puede dormir tranquila si no sabemos si Miguel Ángel Yunes existe o no. Sí, exacto, son víctimas pues de su propia creación, ¿no? De sus propias decisiones. Y también creo que la oposición en este galimatías, o sea, narrativo político, o sea, y que lo estamos viendo, digamos que en estas horas y en estos días en el Senado de la República, pues es también porque la capacidad de simular de la oposición se ha agotado. Tan así que se pelean contra ellos mismos, o sea, se proyectan en sí mismos, ¿no? Y entonces creo que eso es lo complicado para la misma oposición, y que lo más grave es que, pues, a pesar de los resultados del 18, a pesar de los resultados del 24, no logran entender, pues, de qué va el nuevo juego político, ¿no? Es increíble que hasta el Partido Verde... O sea, que no haya una oposición articulada. Sí, claro. O sea, sí me parece grave. También creo que mencionabas a Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, creo que también se cae esta fantasía de que Movimiento Ciudadano iba a enarbolar, iba a llevar, decir, hoy, es más, yo pensaba el día de la elección o que Maynes no iba a ganar, ¿no? O sea, yo lo que pensaba, dije, Movimiento Ciudadano o él, o sea, no sé si él sea el rostro de la oposición, pero sí tiene que decir, hoy nace una nueva oposición política en México, dado el nuevo reajuste, ¿no? Claro. Pero pues vemos que MC lleva a Claudia Ruiz Massieu a su bancada. En el Senado tiene a Alejandra Barrales, tiene a Amalia García y Luis Donaldo Colosio, que lo único que le importa es tomarse fotos padres en el patio del Senado. O sea, verdaderamente es también el derrumbe de Movimiento Ciudadano como esta proyección de que es la nueva oposición, es la tercera vía. Es una agencia de colocaciones frustrada. Y con buenos influencers, y que hasta yo creo que habrá que ver las siguientes semanas quien está, el otro desaparecido, creo que es Dante Delgado, ¿no? Que, por ejemplo... ¿Pero es legislador? No, suplente, bueno, era suplente, pero no alcanzó a entrar, ¿no? O sea, creo que pero él como mismo articulador de que él fundó el partido y como operador, creo que pues está ausente, y por lo menos sí podemos decir que estuvo presente en la legislatura y el sexenio pasado, ¿no? O sea, creo que
jugaba con la oposición, coqueteaba con Morena, tenía propuestas muy progre, ¿no? O sea, daba señales de que buscaba acomodarse, ¿no? Tomando en cuenta también que tiene dos estados, o sea, hablando de Jalisco y Nuevo León. O sea, no es y tiene el registro, o sea, no es una fuerza política menor, ¿no? Entonces, creo que también que Movimiento Ciudadano haya desaparecido de la escena política y legislativa, pues también nos habla de que difícilmente va a crecer. Es más, Movimiento Ciudadano en la legislatura inmediata anterior, o sea, ya se estaba jugando ahí como el tercer lugar en la fuerza política en el Senado con el PRI, ¿no? Y se empezaban a pasar senadores y demás para ver quién iba a ser esa fuerza. Estábamos hablando entre 9 y 11 legisladores. Ahorita Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta, en el Senado, tiene 5. O sea, y son los 5 necesarios para tener grupo parlamentario, ¿no? O sea, creo que también... Sí, llegaron así al límite, ¿no? Y entonces, y alguien que también pretende llevar a Sandra Cuevas, en fin, pues bueno, esa es la tercera vía que no creció, ¿no? Miguel Ángel, perdón. Nada más rápido para complementar eso, que también uno de los ámbitos de acción más importantes de los partidos justamente es el Congreso y es su labor legislativo. Y ahí Movimiento Ciudadano, después de haber tenido este pequeño paréntesis en la campaña en donde se quiere presentar como una especie de tercera vía, regresa después de las elecciones a convertirse nuevamente en esta rémora del bloque de oposición en donde todo lo vota y todo lo defiende. De contención. Exacto, donde todo lo defiende desde el exacto mismo lugar del PRI y el PAN, ¿no? Entonces, ¿cuál diferencia, cuál tercera vía, cuál ahora Maínez está haciendo un triste papel nuevamente de un vocero de ese bloque de contención que en el sexenio pasado se declaró en moratoria para directamente no trabajar, ¿no? Miguel, la infodemia en estos días ha sido así como si fueran fuegos artificiales del 15 de septiembre. O sea, lanzan unas mentiras. ¿Qué valoración haces? Sí, bueno, quizá la reforma al Poder Judicial ha sido la reforma que más infodemia ha sufrido. Primero, desde el contenido de la reforma, con mentiras, legisladores, líderes de los partidos, organizaciones sociales, periodistas, cámaras empresariales, abogados, estudiantes de derecho. Estudiantes de derecho. No sé si de manera consciente o inconsciente, ahí habrá que ver la capacidad cognitiva para entender la reforma, han intentado descalificarla. Han dicho, por ejemplo, que destruye la carrera judicial, lo cual es completamente falso. Han dicho que el presidente o la presidenta y Morena van a elegir a los candidatos que a su vez serán electos por el pueblo para ser juez, magistrados o ministros, lo cual es completamente falso. Entonces, a partir de... Es decir, como si fuera una elección ya de dedazo, ¿no? Exactamente. O sea, nada más un trámite que la gente vaya a votar. Como si el presidente los pusiera o la presidenta los pusiera de manera directa. Pero también al mismo tiempo están diciendo que la gente se va a enloquecer y va a querer, está como tarada, porque si le ponen a 400 o 500 planillas, no va a saber cómo votar. O sea, que eso es lo peor. No tienen un argumento sólido. Ese desprecio al pueblo de decir, no entienden, no saben. Veíamos, por ejemplo, en los videos un jovencito estudiante, los que están en contra de la reforma, decían, si no saben elegir pareja, menos van a saber elegir a un juez, magistrado o ministro. Pues, ¿qué clase de analogía es esa? Pero donde yo quisiera poner... A lo mejor quiere dormir con una jueza, ¿no? O con un juez, no sabemos. Permanentemente con una magistrada. Sobre todo en este mundo de la suspensión de las verdades por parte de la oposición. Lo que me llama más la atención es que estos legisladores que ahora acusan la presión que no han demostrado, como ya bien se dijo, del gobierno federal o de Morena, no se dan cuenta que sí existe de verdad una presión, y es la presión del pueblo que votó por el Plan C. Entonces, ¿cómo desoyen el mandato del soberano, el mandato del pueblo, para entonces hacerse mártires y acosar una presión, una persecución que hasta ahora no han probado? En ese sentido, estos legisladores se están poniendo en contra del mandato popular. Y ahí la presión y el costo que les toca pagar es justamente en las elecciones. Por eso hoy tiene mayoría quien propuso el Plan C y la reforma al Poder Judicial. Ahora, algo de lo que decían hace rato de que ahora es la oposición no está organizada. En términos de los partidos políticos no, y estamos viendo lo que sucede. Pero yo les planteo esto para provocar.
Oposición, los líderes y los partidos políticos, las organizaciones de lo que se llaman a sí mismos sociedad civil, los empresarios y sobre todo Claudio X González, que está ahí organizando, y los comunicadores se están comportando ahora, haciendo la presión contra la reforma al Poder Judicial, como se comportaron cuando apoyaban la reforma educativa o la reforma energética. Entonces la pregunta que yo haría, porque no tengo la respuesta, es ¿cómo en ese momento sí les funcionó? O sea, yo recuerdo a Claudio X González, por ejemplo, llamando a los maestros, cito, unos pinches delincuentes. Pero ahora no dice nada sobre los jueces, magistrados y ministros que se han ido a huelga. La oposición, recuerdo, apoyando ahí en el Pacto por México esa reforma educativa que según ellos era completamente necesaria. Los comunicadores promoviendo un documental que había hecho Loret de Mola y criticando a los maestros, diciendo mentiras sobre los maestros. Las organizaciones civiles entonces, México Evalúa, diciendo que los maestros eran los culpables del fracaso educativo. Justificando el cierre de Luz y Fuerza del centro. En ese entonces. Y que 40,000 trabajadores se fueran a la calle. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahora? Que se ve la oposición desdibujada, desarticulada, y en ese momento sí les funcionó. Respóndete a ti mismo, ¿por qué sí les funcionó antes y ahora no? Yo diría que es el pueblo organizado, la elección. El poder político lo perdieron. Sí. Sí, en ese momento tenían el poder político. Tenían el poder político, tenían el poder mediático y tenían el poder económico. Ahora solo tienen el poder mediático y el poder económico en parte. Sí. En parte, porque sin también el poder económico, el verdadero poder económico, no el de Claudio X González, que es un vividor de los demás, pues sabe perfectamente que no va a pasar nada en términos de desestabilización. No, yo iba a decir ahí también, o sea, como que quizá la veracidad del argumento pudo haber jugado ahí, porque si en ese momento justo le preguntabas a alguien, bueno, ¿la educación podría ser mejor? Por supuesto que podría ser mejor. E inventaron un falso culpable criminalizando al magisterio en vez del sistema neoliberal profundamente corrupto, espantoso que regió por décadas. Ahora, si tú le dices a la gente, ¿puede mejorar el sistema de justicia? Pues claro que sí. O sea, creo que es diferente partir de problematizar la educación en ese momento a que alguien diga, por supuesto que hay justicia. Yo creo firmemente en, ¿no?, las decisiones de todos los jueces. O sea, sí creo que también en este momento no hay manera de justificar lo que están defendiendo, como en ese momento se pudo manipular creando falsos culpables. Y al final también la historia puso a cada quien en su lugar, perdón. Así es. Creo que a lo que realmente se oponen es a la elección de jueces, magistrados y ministros. Ese es el verdadero problema que le supone la reforma al Poder Judicial. Yo creo que lo que realmente se oponen es a perder el control de las familias que están adentro del Poder Judicial, porque es un sistema dinástico. Y ese sistema dinástico tiene paralelo con las propias dinastías que han controlado el PRI, el PAN y ahora vemos MC. Es decir, se está rompiendo una cleptocracia. Entonces, cuando tú rompes una cleptocracia, cuando se derrumba un régimen del gobierno de la corrupción, entonces empieza esto que está pasando. O sea, estamos viviendo realmente momentos históricos. Pero vamos a un corte y ahorita regresamos para seguir con este análisis. Regresamos a Debate Público. Estamos así calientes como está el escenario del Senado y del Poder Judicial en vísperas de que se apruebe la reforma constitucional. Y Azul Alzaga nos quería comentar algo. Sí. Hablaban de las cosas a las que se les tiene miedo. Una es, bueno, la elección de los jueces, evidentemente, porque se rompe todo este modelo de transmisión de poder entre redes de complicidad, entre familiares, etcétera, que tienen que ver con las oligarquías. Hay otra parte que a mí me parece también importante, que es la pérdida de la certeza de impunidad que han venido teniendo a través de un Consejo de la Judicatura que está así, pues emparentado con la Suprema Corte de Justicia, y que es lo que hoy se quiere separar. El domingo veíamos a muchos de los senadores, senadoras de oposición hablar de que eso no era posible. No, ese tribunal disciplinario que se está planteando a través de la reforma no es posible. ¿Cuál es el argumento en ese caso? En unos casos decían que contraviene tratados internacionales por el tema de que estás evaluando los criterios. Entonces,
Pero lo que es impresionante es, digamos, de estas voces que siempre están defendiendo entre la eficiencia y están condenando la impunidad, etcétera, que se pasen por alto datos tan evidentes y tan groseros como la forma en que ha venido no sancionando nada el Consejo de la Judicatura. Esta mañana veíamos los datos y son verdaderamente impresionantes. Tenemos los cuadros, a ver si tenemos el cuadro del dato que Luisa María Alcalde proporcionó de que no llega el 86% de las denuncias o quejas que se han presentado. No han tenido ninguna consecuencia, o sea, se han desechado. Sí, hablaba más o menos de 13,000. Eran 13,000 las que se habían presentado. 86% de esas 13,000 no se han investigado. De las que sí se han investigado, la otra parte muy impresionante es ver qué clase de sanciones están poniendo. La mayor parte, ahí lo vemos, o sea, el 992 de los 470, o sea, casi la mitad, o un poco más de la mitad, de los que sí se investigan, se tratan de apercibimientos o amonestaciones, es decir, ya no lo vuelvas a hacer. Sí, un ¿no? regaño. O sea, una especie de regaño, suspensiones, es el que sigue. O sea, los graves, digamos, que sería una destitución, una inhabilitación, yo no sé, lo de la sanción económica, pues verdaderamente es el mínimo del mínimo del mínimo. 0.6% del total de quejas acaba en una inhabilitación. ¿Qué significa esto? O sea, pues nada. El Consejo de la Judicatura ha servido como un garante de la impunidad Una simulación. dentro del funcionamiento del Poder Judicial. Ahí nada más, quinto elemento, Lab decía justamente, ninguna de las investigaciones que inició por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal, abuso de autoridad, hostigamiento sexual o delitos contra la administración de la justicia ha terminado en una sentencia condenatoria. Y son acusaciones muy graves. Así es. Sí, tienes A ver, cuando se creó el Consejo de la Judicatura, para hacer un poquito de historia, se crea el Consejo de la Judicatura a raíz de la reforma de Ernesto Zedillo, que ese sí fue de un ramalazo, así, ahí no hubo discusión, ahí corrieron a todos los 22 ministros de entonces. Jubilación anticipada le llamaron. Jubilación anticipada, de la cual se benefició, por ejemplo, Diego Valadez, con 6 meses solamente de ministro, tuvo una jubilación permanente. Y entonces inventaron que para tener una especie de control sobre los jueces había que crear el Consejo de la Judicatura. Y llenaron de alabanzas los propios priistas, los propios panistas. Lo que sucedió políticamente hablando, eso lo ha comentado López Obrador varias veces, aunque no se le ha dado el golpe suficiente, es que en la crisis de Zedillo, en la crisis de su guerra mafiosa contra Carlos Salinas de Gortari, Zedillo decide hacer una alianza con el panismo de Diego Fernández de Ceballos y sus redes de abogados, de la Escuela Libre de Derecho, de Antonio, el que fue Procurador General de la República en la época de Zedillo, Antonio Lozano Gracia, y se reparten las magistraturas y los ministros, o los primeros ministros de esa corte. Así llega Mariano Azuela. Mariano Azuela, el presidente de la corte durante el desafuero de López Obrador, era un destacado militante de la corriente demócrata cristiana de la derecha. Es decir, se le entrega el Poder Judicial a varias de las familias diría yo en términos corruptos, del PAN. Nada menos y nada más que el papá de Margarita Zavala, el ministro o magistrado Zavala, también formó una red. Tan extensa es la red del papá de Margarita Zavala que llega al actual ministro Luis Rodríguez González y Alcántara. Al interior del Poder Judicial de la Ciudad de México, a ese grupo se le conocía como la familia. Es decir, entre ellos mismos ya sabían que habían cotos de poder. Los fiscalistas eran de una corriente, los penalistas eran de otra, ¿sí? Los de abogados de asuntos familiares de otra, sobre todo de esta corriente del papá de Margarita Zavala. Y eso lo podría decir incluso, ojalá y algún día lo dijera, el propio ministro Arturo Saldívar, ¿no?
Ese es el tema, ¿no? Sí, yo creo que eso que señalas creo que es muy importante, o sea, como haciendo un vistazo a la historia. O sea, justo Mariano Azuela Huitrón, no solo él la brinca porque ya venía de con Salinas, ¿no? Sino también él y otro ministro, digamos que Zedillo los recupera para la nueva corte, ¿no? Que ya entra en enero, digamos, del 95. Sí. ¿No? O sea, y creo que justo el papel de Mariano Azuela contra López Obrador en el desafuero, creo que también es un momento interesante porque nos revela dos momentos políticos, ¿no? Yo creo que uno, el que señalas de la confrontación de Salinas de Gortari con Ernesto Zedillo y la necesidad de replantear un andamiaje con una fuerza política creciente y que estaba siendo la protagonista en la alternancia, que es el Partido de Acción Nacional, sobre todo la segunda parte en los 90s. O sea, Sí. el PAN venía ya creciendo en el Congreso, en los estados, en los gobiernos locales. Este pacto que hace con Zedillo frente, digamos que a esta confrontación que tiene con Salinas, ¿no? O sea, para crear un nuevo andamiaje y así protegerse de su antecesor, ¿no? Y justamente Zedillo es con quien por primera vez, digamos que un presidente no tiene la mayoría como priista. Así es, la pierde en el es el 97. primer presidente en el 97 que ya no cuenta con esta mayoría en el Congreso y que 3 años más tarde, en el 2000, pues terminaría, digamos que derivando en la alternancia con Vicente Fox, un presidente panista, ¿no? Así es. Pero 5 años más tarde, Mariano Azuela, digamos que es también uno de los autores intelectuales, uno de los instrumentos para lanzarse contra la principal amenaza política en ese momento, que era Andrés Manuel López Obrador. Creo que si lo traemos, obviamente, con diferentes rasgos, cualidades, que lo traemos eso a la actualidad, vemos cómo también la implementación de la actual reforma judicial que está presentando el presidente es también, pues, para proteger el segundo piso de la transformación, el gobierno de Por Claudia supuesto. Sheinbaum. O sea, si Mariano Azuela le hizo eso a López Obrador, inició el proceso de desafuero y vemos las resistencias que están actualmente desde el sector empresarial, desde el mismo Poder Judicial, desde los partidos políticos, imagínense, la siguiente pregunta es, bueno, ¿no? Qué bonito que ya ganó la presidencia, el Congreso y los estados, pero ¿qué vas a hacer los siguientes 3 años, los siguientes 6 años? Si quieres realmente seguir haciendo una transformación, si no cambias al Poder Judicial, un Poder Judicial que también le causó muchos dolores de cabeza, yo creo, al presidente, con las acciones y controversias constitucionales, y que, por cierto, la figura de acciones y controversias constitucionales las instalaron en la reforma de Zedillo, Claro. por cierto, ¿no? O sea, Que era un gran avance en ese momento. Exacto. Porque tú tenías frente a la aplanadora priista o a la aplanadora del bloque PRI-PAN la posibilidad de meter una acción anticonstitucional. Así se cayó la ley Televisa en 2006 por una acción Exacto. anticonstitucional. Y si ahorita vemos cómo 2 jueces están intentando que el Congreso deje de Exacto. sesionar, o sea, no quiero pensar lo que, digamos que lo que tienen sacaron preparado el para los cobre. siguientes. Exacto. Han sacado el cobre de una manera grotesca, porque en este marco, es decir, no sé cómo lo planteen o cómo lo vean ustedes. Este es apenas el saque. La reforma constitucional es apenas un saque. La verdadera reforma, los detalles, el diablo está en los detalles, va a estar en las reformas de las leyes secundarias. Y también hay que decir ahí que en realidad nadie está impedido de participar ni impedido de participar en la siguiente etapa. Es decir, Así el es. artículo 95 que contempla los requisitos para ser ministro o ministra de la Corte no dice que quienes pertenecen ahorita al Pleno no puedan participar. Es decir, Exacto. si Norma Piña confía en el respaldo ciudadano y político que tiene de un sector de la oposición, podría perfectamente concursar Claro. y ganar y quedarse. Y Pero lo mismo ya dijo en cualquiera de una las otras entrevista que ella ministras. Que ya no va a ir. Claro, lo que digo es que esto Ya no les... no pasó ninguna prueba de la carrera judicial. Ah, bueno, pues, Bueno, que se la debe a Saldívar, aquí sí dijo, ¿no? hay, aquí sí hay esos requerimientos. Hay requisitos que ahora no hay, por ejemplo, como Claro. estaba diciendo hoy en la mañana Luisa María Alcalde. ¿No? Pero Sí. lo cierto es que tampoco es que esto les impida a la oposición concursar y ganar lugares y seguir operando como operan. Si alguien está convencido de que hasta ahora ha funcionado bien ese magistrado, ¿no? Porque hay un montón que ya ahora conocemos gracias al nivel de discusión política, que detuvo reformas que tenían que ver con la soberanía, por ejemplo. Si usted está de acuerdo con ese juez, perfectamente puede elegirlo. Es decir, eso es lo que permite esta reforma también, que haya la posibilidad de que también ahí la gente ponga el proyecto que ¿No le te convence. parece que lo más tóxico de esta discusión haya sido arrinconar a todo el Poder Judicial Federal en el bloque PRI-PAN?
o sea, partidizar al propio Poder Judicial, es decir, aún con todos los errores que tiene, en donde la mitad son parientes, la cuarta parte tienen 4 familiares, etcétera, etcétera. El hecho es que el Poder Judicial per se no pertenece a ningún partido, no va a pertenecer a Morena. Ellos están hablando, o sea, están en su acusación, están haciendo confesión de parte. Sí. Están diciendo que ellos se repartieron el Poder Judicial, el PRI y el PAN, y que no quieren que Morena se los quite y Morena se apropie de eso. Justo es lo que no se necesita, que un poder se vuelva de un solo color o de un solo partido. Es de un cinismo impresionante, pero además, o sea, lleva una trampa ahí también en medio, que es decir, sí, nosotros hicimos esto, pero entonces ahora tú lo quieres hacer y Exacto. Tú dijiste que eras diferente, pero no eres diferente. Por eso me parece importante hacer una acotación a esto que planteaba... Pero no lo digas a mí. No, a esto que planteaba Emerson, que es, o sea, no es nada más un tema de pragmatismo, decir, ahora tenemos este proyecto de transformación y entonces necesitamos un poder judicial diferente que lo acompañe. No es nada más así porque, digamos, el proyecto de transformación o el proyecto político que en este momento está en el poder, hablando del poder ejecutivo, incluso legislativo, es un proyecto acompañado socialmente, es un proyecto que está validado, Exacto. que es legítimo, que no es lo mismo que decir, nos repartimos el poder judicial entre las cúpulas y también nos repartimos y hacemos pactitos aquí en el Congreso, aunque no tengamos mayoría, no le decimos a la gente lo que queremos hacer en campaña, pero luego llegamos y lo hacemos, traicionando el voto de la gente en nuestras pequeñas... No, o sea, claro. es una dinámica, es una conceptualización de lo que es el quehacer político totalmente distinto, que no es nada más tengo el poder, porque no estamos hablando de los actores políticos, estamos hablando de qué representan esos actores políticos y hablando del Congreso y hablando del Ejecutivo y de este proyecto en particular, yo creo que es muy importante siempre tener muy, muy, muy claro que quienes están detrás de esto, pues es la gente, esos más del 60% que votó por un proyecto y por una transformación que va en el sentido de lo que ahora se está planteando en la reforma judicial y de lo que se ha planteado en muchas otras reformas que no pasaron porque se impidió por el régimen anterior que tiene ahí sus inercias. De volada y nada más decir, y esto no significa que Morena diseñó también la Constitución sobre la que van a regir, pues, o sea, se cambian las figuras, las personas que van a tomar decisiones, pero no van a tomar decisiones a cómo se levantaron, sino sobre la ley que ya está escrita y que hoy funciona exactamente igual, que es el tema, ¿no? O sea, eso no va a cambiar, no va a haber, porque también hubo un montón de mitos sobre propiedad privada y que van a poner al juez para quitarte a tu casa. Es cierto, es cierto. O sea, esas cosas no tienen ninguna, no se pueden aterrizar ni siquiera un argumento ni para la fake news, pues, ¿no? La ley va a ser la misma, eso no va a cambiar, ni la de competencia económica, ni la fiscal, ni la de propiedad privada, ninguna, esa ley va a ser la misma. En 20 años, 20 o 30 años, para tomar de fecha 94 al 2024, el Poder Legislativo, fácil, ha tenido 10 reformas. Fácil, ¿no? El tema de los plurinominales, el tema de justamente del 8% de la sobrerepresentación para el candado de gobernabilidad. La reelección. El tema de la reelección, el tema de... En fin, varios procedimientos. El Poder Ejecutivo Federal, en estos 30 años, desde Zedillo, la alternancia hasta la fecha, ha tenido por lo menos, y ahí está el Pacto por México, ahí están también las reformas frustradas de Vicente Fox, por lo menos 3 grandes reformas administrativas. Y el Poder Judicial ninguna. Y se están rasgando las vestiduras por una reforma constitucional que en 30 años no se había hecho. Y que la sociedad y que la gente, como dice Azul, como decimos todos los que pues, tenemos 2 dedos de frente para poder observar el fenómeno político y social, es que la gente está harta de tener jueces corruptos. Sí. Está harta de no poder confiar en la justicia y de que tiene que ser una justicia pagada, de que tú tienes que tener dinero para que un juez te pele y que tienes a familiares en la cárcel porque no están sentenciados o porque hay un circuito de corrupción. O sea, eso no lo inventó nadie, no lo inventó López Obrador, es la realidad, ¿no? Sí, el Poder Judicial también se había convertido en un metapoder, porque aunque sí tiene las atribuciones de juzgar si las leyes aprobadas por el Congreso están o no en concordancia con el resto de la Constitución,
por lo menos en el caso de sus sueldos, se habían ellos defendido e ido en contra claro. de la Constitución. Entonces, un metapoder anulando un mandato del legislativo en el caso de sus salarios. Pero luego vemos al Poder Judicial. Pues ahí está el tema de los salarios que también lo expuso Luisa María Alcalde hoy. Exactamente, 700,000 pesos mensuales un ministro cuando el salario del Poder Ejecutivo está topado en 120 y tantos mil pesos. Entonces, ¿cómo es posible que los guardianes... Es que esa es lo que Azul decía, el cinismo. ¿Cómo es posible que estos guardianes de la Constitución la violen? ¿Cómo es posible que estos guardianes de la Constitución quieran invadir el resto de los poderes? ¿Cómo es posible, como decía Emerson, que 2 jueces quieran ordenarle al Poder Legislativo que no legisle? Pero además estos altos salarios, para retomar el argumento de la reforma de Zedillo, vienen de la reforma de Zedillo. Es decir, cuando Zedillo desaparece la anterior Suprema Corte y crea esta nueva, y crea también el Consejo de la Judicatura, uno de los elementos para convencer a los panistas de que votaran a favor, porque además es ahí donde ya el panismo perdió toda su historia civilista y se volvió centavera, era que iban a ganar unos salarios impresionantes para que no se corrompieran, lo cual derrumba otro de los grandes mitos de que un alto salario evita que te corrompas. Al contrario, pues ahí está Miguel Ángel Yunes, el salariazo que tenía en el ISSSTE, ¿no? O sea, al contrario, un alto salario no garantiza que no te corrompas, al contrario, es un incentivo para que no dejes que lleguen otros, ¿no? Pero además hay una memoria selectiva muy particular también en el hecho de ahorita estar planteando, sí, estamos de acuerdo con que se reforme el sistema de justicia, están hablando, no el Poder Judicial, el sistema de justicia, porque entonces pueden voltear a otras partes del sistema de justicia y además poniendo el acento específicamente en lo penal, ¿no? O sea, no, lo que tenemos que reformar son las fiscalías, los policías, no sé. Los ministerios públicos. Los ministerios públicos. No estoy diciendo que no. Pero hay una memoria muy corta cuando no recordamos que en 2008 hubo una reforma específicamente para eso. Y las fiscalías, los policías, todo el modelo que tiene que ver con Peña eso. También. Y además con las fiscalías que ahora se volvieron transeccionales porque supuestamente iban a ser autónomas. Exacto. Todo eso lo hicieron ellos. ¿Y dónde están dando la cara por los resultados, los malos resultados que ha tenido eso? Que ahorita dicen, no, yo creo que sí hay que mover eso. Y en esa reforma, dicho sea de paso, el único poder que no se tocó fue el Poder Judicial. Lo único que hicieron en esa reforma fue decir, bueno, ahora tienes que hacer los juicios orales. O sea, es decir, no mandar a tu secretario de acuerdos, ¿no? Sino sí estar tú en una audiencia. Fuera de eso, ese poder fue el que más dinero recibió, que ahora estaba viendo parte de la propuesta de Norma Piña decir, no, es que necesitamos más dinero para que no haya más capacidad, una capacidad más robusta y para que las fiscalías y los ministerios, en fin, tengan mejores posibilidades de ser más competentes. Así es. ¿Cómo se atreven? Azul, ¿con qué autoridad moral el PAN, que gobierna Guanajuato desde hace 30 años o más, 40, puede decir que hace falta una reforma a las fiscalías y a los ministerios públicos cuando tienen a un verdadero ladrón y criminal como fiscal del Estado más violento del país, precisamente 15 porque años. está coludido con las redes del cártel de Santa Rosa de Lima? Esa es la hipocresía que toda la gente ve, hombre. Bueno, no es necesario que uno se los diga. En los estados panistas, hasta hace muy poco también Tamaulipas, ¿no? Pero es Guanajuato, es Tamaulipas, o sea, los peores. O el Veracruz de los Yunes, ¿no? Así también es, con Winkler. Son los peores o casos que hemos Aguascalientes tenido. Con esta senadora que llama a linchar. Exactamente. Entonces, ¿cómo puedes pensar que un Marco Cortés diga, pero cómo nos van a dar la garantía de que estos jueces no sean infiltrados por el crimen organizado? O sea, de verdad. Es un cinismo bárbaro. Uriel Carmona, que es así uno de los representantes insignes de cómo un fiscal supuestamente autónomo derivado de la reforma del PRI y del PAN se vuelve el crimen organizado en sí mismo. Y qué bueno que además esté Ernestina Godoy dictaminando, porque es un reconocimiento también a la batalla que ella dio como fiscal de la Ciudad de México contra esta red. Porque no solamente son los individuos, es la red.
La red de protección que se armaron entre priistas, entre panistas, entre Graco Ramírez y los panistas del Morelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los priistas de la Ciudad de México, ¿no? Este es el tema que está aflorando, ¿no? Ahora, ¿alguien ha leído la propuesta de la ministra Norma Piña? La que presentó el domingo. ¿Tú le has echado el ojo, Luisa? Sí, yo revisé el ¿Ves algo documento que observable? compartió. La parte que a mí me llama, obviamente, por mi interés personal es el del impacto diferenciado para ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de justicia como para las mujeres o demás. Ah, ok. ¿Qué plantea? Pues honestamente nada que no se haya planteado, insisto, como parte de la integralidad de la reforma, tal cual. Esto que decíamos, de hacer el diagnóstico de los impactos diferenciados, que es, honestamente, yo sí creo la parte que sigue y que pues, no quiero regresar, Ernestina, pero es con quien más yo he conversado al respecto, que es justamente ver a quién este sistema, obviamente el penal es el más visible, le ha pesado más y cómo corregirlo. Y ahora que se hacen las reformas anteriores, sí, o sea, en las reformas anteriores se crearon, por ejemplo, áreas de género en las fiscalías. Y cuando organizaciones como X Justicia han revisado, hay veces que esas áreas de género organizaban el Festival del Día de las Madres, ¿no? O sea, hay una falta de entendimiento del eso era el problema área de la de género. justicia. Sí. En algunos casos, ¿no? O sea, digo, obviamente, seguramente habrá dignas excepciones y demás, pero lo cierto es que se han hecho un montón de reformas y áreas especializadas que no se han traducido en resolver el problema y quizás por la falta de entendimiento del mismo. 70% del personal del Poder Judicial de la Federación son hombres. Eso fue un dato que no sé si fue Gerardo Fernández Noroña o quién lo dijo. No, no fue Fernández Noroña, fue alguien en el debate en comisiones del Senado diciendo... ¿Cuál equidad de género en el Poder Judicial? Ah, pues fue Waldo Fernández. Waldo Fernández. Parte de, ¿no? de lo que planteó fue eso, sí, efectivamente. O sea, hay muchos de los Porcentaje planteamientos, digamos, de la propuesta de Norma Piña que podrían ser rescatables si partiera de la admisión de una profunda crisis actual. Yo honestamente creo que además son parte de la conversación que se tuvo durante el Parlamento Abierto, que se ha seguido teniendo, o sea... Creo que el problema del poder judicial local, o sea, creo que todo eso ha sido justamente parte de la discusión. Por eso era tan importante tenerla en el foro que se abrió para eso. Así es. Ahora, lo que Miguel. a mí me llama la atención es que 2 días antes de comenzar la discusión en el Pleno, cuando se está discutiendo en comisiones, la ministra lanza su video y la ministra presidenta, y presenta estos documentos, el diagnóstico y la propuesta. Hubo un Parlamento abierto. Hubo un proceso para que el Poder Judicial, en boca de la ministra, se acercara a legisladores para que pudieran incluir estas propuestas. ¿Por qué no lo hicieron? Vamos a ver, ahorita a ver si nos ponen la portada del periódico Reforma de este martes. La ministra Yasmín Esquivel, que recordarán que fue objeto de un linchamiento brutal por haber supuestamente plagiado toda su tesis, en el ángulo derecho de la pantalla dice: exige Esquivel a Piña imparcialidad. A ver si lo podemos agrandar un poquito esa parte. La ministra Yasmín Esquivel no solamente está criticando, cuestionando la intervención de la ministra Piña, sino que está desacreditando que ni siquiera fue algo consultado con los ministros. No, que va sola. Que ella se fue por la libre en un organismo colegiado. Entonces, ahí tenemos que ni siquiera al interior de la Suprema Corte hay por lo menos un acuerpamiento. O sea, no han salido ni siquiera los ministros que siempre salen en el ballet folclórico del Estado de Derecho de la ministra Piña, o sea, Luis María Aguilar, Pardo, Lainez, o sea, que hacen turun, o sea, para donde se mueva la ministra, ahí van ellos, ni siquiera han salido a defender esa propuesta. Pero creo que también parte de la confusión de los papeles y de los roles, o sea, que hablábamos también al inicio, ¿no? Sí. O sea, ahora resulta que la ministra Piña es la que presenta una iniciativa y Cuando pues ¿para tiene qué 2 sirven meses. los otros 43 en el Congreso, en el Senado de la Y República? tiene 2 meses que les están ordenando al Poder que Judicial. está pidiendo al Congreso que no legislen, ¿no? O sea, creo que ahí es la confusión de roles y de liderazgos, y que también creo que durante muchos años a nivel legislativo la izquierda y la oposición política
sí hace un esfuerzo importante por hacer demandas muy puntuales. O sea, el PRD creo que durante muchos años buscaba incorporar, digamos que ahora sí que colar en los dictámenes propuestas abiertas sobre cosas muy puntuales. Lo intentaron hacer en la reforma energética, lo intentaron hacer en la reforma laboral. En la de telecomunicaciones. En la de telecomunicaciones. O sea, creo que había un esfuerzo por decir, queremos reformar esto, bla. Entonces, tanto la sociedad como los legisladores llevaban la discusión al pleno sobre, bueno, se va a aprobar, ya sabían que se iba a aprobar, pero bueno, daban la lucha por hacer ciertos cambios a la dictaminación y a incorporar lo que ellos pensaban a la votación final. Y ahorita, pues yo no veo en el pleno, o sea, la discusión es que si los 85, que si los 86, que si Yunes, que si el senador de Movimiento Ciudadano, o sea, tampoco ves por parte de los senadores del PAN y del PRI una propuesta de decir, queremos en este aspecto específico, traigo este documento, o sea, eso no se ve tan bien, o sea, creo que nos habla de otras dinámicas legislativas y cómo pues se hace política. Creo que también nunca habían estado en esa posición. Es una negación de la realidad. Ya se nos acabó el tiempo, pero yo los invito a que en el próximo debate público vamos a tener al senador Yunes Márquez, porque sí lo vamos a encontrar, y nos va a platicar en realidad qué fue lo que ha sucedido. Pero mientras, pásenla muy bien y adelante con la reforma al Poder Judicial. Gracias. Buenas noches.